Saludos amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara con. El día de hoy tenemos como invitado al general venezolano Antonio Rivero, hoy en el exilio por persecución política. Bienvenido Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Mildred, y siempre un placer ser tu entrevistado. Un tema que está conmocionando a gran parte del país y a la comunidad internacional es la muerte del general Raúl Isaías Baduel, quien estaba bajo la custodia del Estado o de la administración de Nicolás Maduro y que suma el 10º preso político que pues pierde la vida en circunstancias extrañas, porque se ha dudado mucho de cómo han muerto estos presos políticos en prisión y usted pues que conoce a profundidad cómo se mueve esta esfera política y toda esta situación de persecución, ¿qué información maneja sobre lo que le ocurrió a Baduel? Bueno, mira, realmente aquí no han fallecido por una causa común propiamente. Yo creo que la mayoría de estos 10 presos políticos, la mayoría ha sido asesinada, comenzando claramente por lo que significó el concejal Albán y el capitán Arévalo Acosta. Rafael Acosta. Y el general realmente también, para mí, mi posición que fue asesinado. Tengo informaciones que su revelación o como se han venido revelando ante la imposición de tratarlo como presos comunes, raparle la cabeza en primer orden, el tratarlo con uniforme, el llevarlo a orden cerrado, etcétera, etcétera, es un manejo totalmente humillante para el tipo de preso. Y por supuesto todo esto ha generado una controversia interna que ha dado lugar a un posible motín, una posible rebelión interna, lo cual ha buscado que los que lo tratan de manera especial, los custodios, que son custodios especiales, y no especiales porque tienen buen trato, sino porque están preparados profesionalmente y psicológicamente para la mayor perversión en el trato y no tener ningún doblez, ninguna misericordia con esos presos. Al general lo vienen tratando desde que lo operaron en diciembre de mala manera. Fue llevado a la tumba, recién operado, sin ninguna reposo postoperatorio y una operación delicada en su momento. Y por supuesto ha habido degenerando en salud y su debilidad en el orden también cardíaco, pues pudo haber motivado que esta ira. Y lo que hoy me informan, en el día de hoy propiamente me informan o me hacen llegar en estos días, es que fue maltratado, fue golpeado. Y personas que más adelante saldrán en algún momento alguna fotografía de los golpes que pudo haber recibido corporalmente, y dice mucho que no le hayan entregado el informe forense a los familiares en esta semana. Sí, precisamente sus hijos ratificaron que su padre no tenía COVID, que ese no había sido la causa de muerte, sino más bien haber sufrido torturas, vejaciones, falta de atención médica, pero ellos además hablan de Josnar, que murió, Baduel murió en los brazos de su hijo, y temen por su seguridad, por su integridad física. ¿Puede haber sido Josnar coaccionado a declarar que su padre tenía COVID cuando ellos bien dijeron que el pasado 12 de octubre se reunieron con su papá y no presentó ningún síntoma, sino porque por el contrario estaba bien? Incluso no comentaron eso que dice usted, que tenía alguna señal de golpes o algo así, o sea que tuvo que haber sido reciente. Mire, esto es sistemático, esto es parte del proyecto, esto es una práctica dentro del orden ideológico de los proyectos comunistas, socialistas desde la Unión Soviética. Y esta liga que tiene el régimen, la tiranía de Nicolás Maduro con La Habana, que tiene con Moscú, que tiene de esos antecedentes soviéticos, es la misma que están practicando. Aquí no hay ningún tipo de piedad. Y por supuesto, están obligando, están llevando a que su hijo, el capitán Caguaripano, que también estaba en la misma celda, pues digan o señalen o los mantienen en silencio, señalen que es producto del multipol del COVID. Pero, ¿cómo digo? ¿Por qué? Porque si no lo hacen, pues los familiares los van a amenazar, los amenazan con los familiares, los hostigan con los propios hijos, con las propias hermanas, con los propios padres. Los siguen hostigando de esa manera y forzando que pueden llegar incluso, como te dije, son tratamientos especiales de este punto de vista de perversión, donde le dicen que le puede pasar lo mismo y ellos no van a tener ningún ambague en hacerlo.
Hay algo que llama la atención. Si se habla de que murió de COVID, normalmente los cuerpos son cremados y no los entierran. ¿Por qué no hacerlo entonces si había muerto por COVID? ¿Por qué no lo cremaron? Bueno, ese es un dato para empezar. Hay muchas cosas claras. El tiempo de la enfermedad. Te puedo citar que una persona Pero no les convenía más cremarlo le convenía más quemarlo por el COVID. Pero ¿qué pasa? Si lo quemaban, daba a todas luces que iban a ocultar pruebas totalmente en un momento determinado. Ellos se sienten con el poder de no dar ninguna autopsia, ninguna investigación, que ya, por cierto, está siendo solicitada internacionalmente, y lo van a hacer, no lo van a permitir nunca. Es más fácil para ellos y dejarlo en esas condiciones que cremarlo y dar lugar a más sospecha de que no tenía COVID, porque el quemarlo es como que va a dar toda evidencia posible de esa posibilidad. Es más, puede ser que hasta estando en esas condiciones como lo iban a enterrar, pueden haber inyectado el COVID de tal manera que si piden una autopsia le demuestren que haya tenido. ¿Y es posible hacer eso, inyectar el COVID? No sé, es posible que estando presos puedan inyectarle virus y que encuentren restos de virus, de síntomas, porque está un cuerpo que todavía pueden mantener con cierta, digamos, biología de proceso y pueden entonces degenerar en un tratamiento de virulencia. Es una cuestión especulativa en base a tu pregunta, pero ciertamente no murió de COVID y ciertamente están amenazados familiares y están amenazando a los presos para evitar que se fugue información relativa al tratamiento que tuvo en estos días Baduel. Su abogado Omar Mora Tosta solicitó a las Naciones Unidas y a la OEA que intercedan para solicitar ante la administración de Nicolás Maduro la exhumación del cadáver. ¿Puede acceder la administración de Maduro a esto en vista de que hay un proceso también en la Corte Penal Internacional que tiene que ver con los derechos humanos y todos los señalamientos que se han llevado o las denuncias que se han llevado a instancias internacionales? Mira, ellos no van a dar esto, no van a dar lugar a que esto se lleve a cabo, en ningún caso, te lo puedo asegurar. Podrán hacer cualquier cosa de cualquier instancia internacional y no van a abrir puertas para esto. Los abogados internos, los abogados que están internamente en el país, familiares y algunos presos que estuvieron presentes, principalmente su hijo, pueden testimoniar claramente lo que sucedió. Y esa será prueba suficiente o testimonio suficiente para tratar eso en la Corte Penal Internacional y que sumen el expediente de criminalidad que tiene tanto Nicolás Maduro como todo su séquito político y militar. Usted que está fuera del país, ¿qué papel entonces o cuál es la presión que pueden ejercer estas instancias internacionales ante lo que está ocurriendo? Porque sigue ocurriendo violaciones de derechos humanos, siguen muriendo presos políticos por la razón que sea. Y siguen registrándose denuncias y de hecho más persecuciones contra periodistas, contra políticos. Entonces, ¿cuál es el rol, cuál es el papel, qué se puede esperar de las instancias internacionales? Se puede esperar mucho y debe esperarse mucho. El factor internacional es el tercer actor en cuestión para sacar al régimen de Nicolás Maduro y toda esa conexión de ese network, esa red internacional, esa geopolítica internacional que lo sostiene desde Moscú, desde China, desde el Medio Oriente, desde La Habana, entre otros países. Y, por supuesto, la Corte Penal Internacional, la instancia debe ser acelerada, debe ir a mayor presión, por supuesto, y estos casos deben superponerse cada vez más en esa instancia. Y los gobiernos de libertad, los gobiernos de democracia, principalmente de América, deben hacer un mayor esfuerzo, un mayor empuje para que estos organismos internacionales realmente actúen y haya una coacción. Y la última acción, por supuesto, el bloqueo desde el punto de vista de este régimen en la instancia de sanciones que realmente sean contundentes por supuesto, con la valorización del factor de la fuerza opositora que representa el pueblo venezolano, la nación venezolana, que es la que más sufre, la que está, por supuesto, muriendo, la que está en miseria de servicios, de salud, de inseguridad, y por supuesto, todos estos presos políticos que en ningún caso van a ser liberados de la manera que se ha solicitado y que incluso ya está siendo prácticamente obviado u olvidado por la dirigencia política, más aún sentándose en tratar de negociar o llegar a acuerdos con ellos.
¿Qué le depara entonces a los 260 presos políticos según la última lista que sacó la ONG Foro Penal? ¿Qué les depara a todas estas personas que siguen presas por razones políticas? Mientras tanto que hay un pronunciamiento o alguna acción contundente por la comunidad internacional. Riesgos los más resaltantes, presos políticos. ¿Cómo Corre riesgo quiénes? Caguaripano, corre riesgo el hijo de Baduel en estos momentos, corre riesgo el coronel García Palomo, corre riesgo el general Hernández de Acosta, corre riesgo Roland Carreño, corren riesgo aquellos que son más emblemáticos desde el punto de vista de la figura que tienen con respecto a su posición en contra del régimen. Sin embargo, lo que debe de pararle a ellos está en manos fundamentalmente lo que llegue de las primeras fuerzas del país. No podemos olvidar a los presos políticos y ellos nos deben motivar porque el país, la mayoría del pueblo venezolano también se encuentra en una situación de presa, de secuestro en el territorio y por supuesto bajo las inclemencias, bajo la miseria, lo que te dije anteriormente de los servicios públicos, la miseria de la falta de alimentación adecuada, la miseria de la falta de salud, etcétera, etcétera. Entonces, se hace necesario una dirigencia política realmente muy diferente, muy distinta en el accionar y en la estrategia que pueda combatir y pueda aliarse con esa población que es la primera fuerza y con la fuerza internacional que ciertamente puede en cualquier momento actuar de manera interventora bajo los cánones o bajo las reglas que existen en las Naciones Unidas. Y eso no lo pueden negar ni lo pueden evitar ningún gobierno, porque eso mayoritariamente al pueblo se le ha preguntado y ha dicho que sí, que se requiere ese apoyo internacional, porque la fuerza militar, y aquí mi último mensaje que va a los militares, y de acuerdo a informaciones que tengo últimamente, el punto de inflexión puede ser este, pero no necesariamente tiene que ser la muerte del general Baduel, es el padecimiento que sigue de parte de ese pueblo, al cual debe servirle los militares y al cual pueden estar en las condiciones peores que las que tuvo el general Baduel y demás presos políticos por las condiciones en las cuales se impone este régimen de Nicolás Maduro y todos sus séquitos. General Rivero, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus impresiones y sus revelaciones sobre la información que maneja respecto a la muerte del general Raúl Isaías Baduel, quien falleció el pasado 12 de octubre en la sede del SEBIN Helicoide en la ciudad de Caracas. Y desde la administración de Nicolás Maduro, pues afirman que habrá sido aparentemente por COVID-19. Muchísimas gracias por acompañarnos. A toda nuestra audiencia también les agradezco siempre acompañarnos todos los domingos. Les recordamos que estamos en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales. Tenemos nueva cuenta de Instagram, @ImpactoVEOficial. Así que los esperamos hasta una próxima entrega.